Vas a viajar con una aerolínea low cost alrededor de 4 o 5 días, pero te estás volviendo loco para poder hacer una mochila de viaje que llevar como equipaje de mano para no tener que facturar y hacer gastos extras con una aerolínea de estas. Yo, Rubén de Maceda Adventure Channel, te voy a enseñar hoy trucos prácticos para poder realizar esta mochila con éxito sin que te vuelvas loco en el proceso, para poder viajar con aerolíneas como Ryanair o Wizz Air, entre otras que hay. Vamos a ello. Bien, vamos a lo primero, a lo que suele dar dificultades, que es la mochila de viaje para llevarla como equipaje de mano, una aerolínea de estas. Yo te sugiero que sea una mochila plegable de este estilo, una mochila modular con diversos bolsillos. Espérate, vamos a abrirla para que la puedas ver. Compartimentos interiores, ¿ves? Así. Pero sobre todo que se pueda adaptar al largo y al ancho requerido de acuerdo al viaje. Sin embargo, las dimensiones nunca deben pasar de 40 por 20, aquí tendríamos los 20 aproximadamente, por los 25. En general, una mochila de unos 30, 40 litros de este estilo te haría muy bien la función para llevarla como equipaje de mano en una aerolínea de bajo coste. Bien, en cuanto a ropa, hay que procurar llevar por lo menos un pantalón, una camiseta y, a ser posible, el suéter o sudadera puestos encima antes de partir. Eso te permitirá ahorrar mucho espacio a la hora de llevarlo en la mochila. Pero bueno, supongamos que estás haciendo el viaje en el verano. Entonces, oye, sinceramente, llevar esto puesto encima o incluso este pantalón puede ser algo complicado. Mi sugerencia, siempre tienes que ver el clima, el tiempo en el lugar al que vas a ir, y para ello existen múltiples aplicaciones para poder hacer eso. Pero lo mínimo esencial suele ser, como mínimo, para un viaje de 4 o 5 días, un pantalón de repuesto, un pequeño short o legging, depende ya de tu estilo o del sexo que tengas, mudas de ropa interior, por lo menos una diaria, llevar camisetas de repuesto, aproximadamente unas 4 o 5, dependiendo del tiempo que vayas a estar, mínimo unas 4 diría yo, las chancletas, traje de baño y recambios de calcetines o medias, una por día aproximadamente, y un paquete de bolsas zip de congelación de aproximadamente 1 litro, que te van a ser muy útiles a la hora de viajar, especialmente por aduanas muy estrictas como pueden ser las aduanas de la Unión Europea o la aduana británica. En cuanto al neceser, ya concretamente sobre esto hago un vídeo específico, pero sería algo así lo que requerirías para viajar por la mayoría de aduanas europeas, algunas de las más exigentes del mundo. Frascos de líquidos o gel que no excedan los 100 mililitros aproximadamente, y todo en formato muy pequeño. Y en el caso de los hombres, que tenemos que llevar una afeitadora, pues llevarla con la capucha puesta para que no te la vayan a retirar en la aduana cuando vayas a pasar por la zona de equipajes. Y ya unido a todo esto, después están los equipos electrónicos imprescindibles, que pueden ser una batería del estilo power bank que no debe superar los 100 vatios de potencia, para que no vayan a retirarte del avión. Y recordar que todo lo que tenga baterías de litio no se pueden facturar como equipaje en bodegas, hay que llevarlo como equipaje de mano. Adaptadores de corriente eléctrica, auriculares y una bolsa plástica para poder ir metiendo la ropa sucia a medida que vas haciendo viaje. Y en cuanto a la mochila, irla aprovechando para las excursiones en el lugar y vaciar tus cosas en la habitación o casa que tengas alquilada para pasar aquellos días por la zona en la que estés. Y ya por último, lo que me queda es mencionar los errores más comunes. Aunque estoy dando unas generalidades, todo va a depender siempre del estado climático del lugar en el que te encuentras. Por lo tanto, el primer error a evitar es no
mirar el clima que hace en la zona a la que vas a viajar para adaptar tu equipaje de mano y por lo tanto la mochila a estas circunstancias. Si va a ser más ropa de frío o más ropa de calor, porque puedes tener que recurrir a bufandas, gorros de invierno. Eso dependerá un poco del lugar y la época del año a la que vas. Y después están los por si acaso. El llevar ropa por si acaso. Eso es uno de los errores más comunes que después incluso te van a restar espacio para poder traerte cosas del lugar al que has viajado después. Mi sugerencia es siempre llevar la mochila lo más vacía y ligera posible, porque nuevamente en los lugares en los que uno va siempre sueles querer traerte alguna cosa del país, de la región en la que te encuentras. Y en ocasiones el no tener ese espacio en la mochila después te va a quitar esa posibilidad. Y también todo va a depender de la forma en la que empaques las cosas, que para ello vamos a usar el sistema de rollo o de roll, especialmente con la ropa, como se los voy a mostrar ahora. La forma correcta de empacar la ropa para ocupar menos espacio y después tener ese margen de juego que estoy diciendo yo después para traerte cosas del destino es esta: empacarla en forma de pequeños rollitos. Aquí también, por ejemplo, esto se puede hacer así en pequeño rollo. Entonces, esto es lo que vas a meter en el fondo de la mochila en el espacio más grande. Igual que el pantalón, sería lo primero a meter en forma de rollo. Lo colocas así. Y lo metes en el fondo, junto con esto. Y después lo más ligero se va colocando encima hasta completar el equipaje. Después, cosas como la electrónica, utilizar los bolsillos laterales o frontales que pueda tener la mochila, con siempre dejando un pequeño margen de espacio para poder hacer añadidos después. Y hasta aquí dejamos ya este pequeño tutorial rápido que estamos haciendo para enseñarles cómo arreglártelas para hacer una mochila de viaje con una aerolínea de estas de bajo coste para un viaje corto. Si te ha gustado este video, por favor, pégame un dedo para arriba, suscríbete al canal, no te olvides de eso, que es gratis. Comparte el contenido con tus amistades. Muchas gracias.